Muy buenas tardes, entonces los invito para que vamos a hablar hoy sobre Orígenes. Orígenes también fue llamado como Adamancio por su infatigable resistencia en el estudio. Orígenes nació en Alejandría en el año 185. Su padre Leonidas fue muy influyente y fue muy importante en su vida, ya que desde pequeño le insistió y destinó su vida a los estudios, especialmente sobre las Sagradas Escrituras. Debido a su brillantez, San Gregorio le va a llamar que desde pequeño, en él se manifiesta un gran hombre, que luego va a ser Orígenes quien sucede en el trabajo de la catequesis como catequista a este santo, a San Jerónimo. Eh, Su padre Leonidas sufrió el martirio cuando el emperador desató una gran ola de persecución contra la iglesia, contra los cristianos, el emperador Severo. En la escuela de Orígenes, en su escuela, se dieron muchas conversiones del paganismo al cristianismo. Orígenes enseñaba teología por igual a hombres y a mujeres. Orígenes, para evitar dentro de su escuela el escándalo, se castra. Porque entendía y seguía literalmente a Jesucristo en aquellas palabras del Evangelio cuando decía que habían unos que se habían hecho eunucos por el reino voluntariamente. Este suceso, sin duda alguna, fue escandaloso para su época, pero también fue aceptado por algunos. En este contexto de Orígenes, Demetrio, un obispo de Alejandría, pues movido por la envidia que sentía hacia Orígenes, busca juzgarlo y busca su caída, lo cual le encuentra en que Orígenes había aceptado el ministerio de la palabra y por esto le es juzgado, porque Orígenes había aceptado este ministerio de la prédica de la palabra siendo un no presbítero. De esta forma, este obispo Demetrio le ordena y le manda retirarse de la cátedra. Es allí cuando la emperatriz Memea quiere y está inquieta por escuchar a Orígenes sobre cuestiones de la religión. Luego, se devuelve a Alejandría, donde permaneció y enseñó hasta el año 228. Y es en este año, en el 228, cuando Orígenes fue enviado por su obispo a un viaje a Acaya. Y durante este viaje, Orígenes terminó siendo ordenado a la edad de 43 años. Lógicamente, este suceso irritó mucho a Demetrio, el obispo que le había ordenado retirarse de la cátedra, y este obispo convoca a un sínodo con los obispos, donde terminaron excomulgando a Orígenes. Entonces, Orígenes parte a Cesarea de Palestina, allí llega y funda una escuela. Y en dicha escuela, pues asistió San Gregorio Taumaturgo. Orígenes es llamado entonces a Arabia para que convenciera y llevara la verdad a un obispo, Berilo, quien sostenía que el Verbo eterno antes de su encarnación no era una persona subsistente. Orígenes logra hacer que este obispo deje la herejía y tome el camino de la verdad. Orígenes muere en Tiro por los años 253 a la edad de 69 años. Orígenes tiene escritos, tiene obras muy importantes, dentro de las cuales podemos resaltar algunas, como el Tratado contra Celso, muchas homilías y comentarios sobre la Sagrada Escritura, la Filocaria, que quiere decir amor a lo hermoso, y el libro de los Principios. Pero también se debe resaltar los aportes de este hombre y su lucha vehemente contra algunas corrientes heréticas, como lo son las ideas de los valentinianos y los marcionistas, los cuales, indagando sobre el mal
decían y afirmaban que habían dos principios, y por eso habían dos clases de hombres, dos clases de espíritus, unos buenos esencialmente y otros esencialmente malos. Orígenes, por el contrario, establece que el único esencialmente bueno es Dios, y que como Dios es esencialmente bueno, es inmutable, y que por lo contrario, nosotros las criaturas estamos sujetos a variaciones. Estamos entonces abiertas al mal y al bien. Y entonces el mal dice que el principio del mal está en cuanto que nosotros somos imperfectos. Y en este sentido, pues usamos mal nuestro libre albedrío, usamos mal la libertad, y por eso terminamos consintiendo los malos deseos. Establece Orígenes como principio del mal el libre albedrío, que lo fundamenta desde la razón lógico y desde la Biblia. Pero Orígenes se deja desbordar por esto y termina cometiendo algunos errores, porque afirma la desigualdad de las afirma que la desigualdad de las criaturas era un defecto por mérito. Es decir, Orígenes afirma que Dios, antes de crear los cuerpos, cría unos espíritus, y aquellos espíritus que mancharon, aquellos espíritus que pecaron, pues esos espíritus ya Dios les tenía el castigo, y era asignarles ciertos cuerpos que estaban ya creados para esos espíritus, para el castigo de aquellos que habían pecado, que se habían manchado. Frente a las homilías de Orígenes, que no es santo, se recogieron más de 1000 homilías y más de 25 comentarios al Evangelio de San Mateo, y otros pequeños escritos sobre los profetas menores. Entonces podríamos llegar a afirmar que fue el primero que explicó toda la Biblia por completo. Antes de él habían comentarios y explicaciones sobre la Biblia, pero sobre algunos apartes. Pero Orígenes comentó toda la Biblia por completa. Los comentarios de Orígenes se dividen en tres partes. Primero, pequeñas notas. Segundo, difusas explicaciones. Y tercero, breves exhortaciones morales. Orígenes dice que los escritores sagrados son órganos del Espíritu Santo. Por ende, con ello afirma que el Nuevo Testamento, como el Antiguo Testamento, son inspiración del Espíritu Santo. Es Dios quien inspira a los escritores para que ellos plasmen aquello que escribieron. Y en este sentido, pues entonces las escrituras las tiene divididas en tres partes. Primero, como histórico. Segundo, a nivel moral. Y tercero, a nivel mítico. Frente a la encarnación, Orígenes afirmaba que el cuerpo que Jesús había adquirido cuando se encarnó lo hace a él un igual a nosotros, igual a todos los hombres. Y por ende, en Jesús hay dos naturalezas, la divina y la humana. También Orígenes, frente a esto, defendía la virginidad y la castidad de María Santísima. Afirma que el pecado original, pues con él nacemos, es una mancha con la que nacemos, pero que es eliminada con el sacramento del bautismo. Orígenes también señala dos géneros de pecados. El primero, que son los pecados mortales, y luego los pecados veniales. Benedicto XVI, Papa Emérito, en una de sus catequesis sobre Orígenes, afirma que para Orígenes hacer teología era esencialmente explicar y comprender la Escritura. Y podríamos entonces decía Benedicto XVI, que en ese sentido teología era perfectamente una simbiosis entre teología y exégesis, porque para Orígenes, para su postura, conocer a las Sagradas Escrituras, irse y adentrarse a este misterio, era ir al pleno conocimiento de Dios.
Orígenes, al leer la Biblia, su intención era ofrecer una versión más fiable de ella, una edición donde nosotros pudiésemos conocer y reconocer la intención del escritor. ¿Para qué fue escrita esencialmente? Por eso él realizó un gran estudio con este fin y redactó una edición de la Biblia con 6 columnas paralelas y de izquierda a derecha con el texto hebreo. Frente a la palabra, pues señala 3 dimensiones del sentido de la Sagrada Escritura. Una literal, que es la que nos oculta lo que hay en la profundidad de ella, que no aparece de primer plano. Luego está el sentido moral, que es la que nos invita, la que nos hace vivir la palabra. Y por último está el sentido espiritual, o sea, es la unidad que tiene la Escritura con todo el desarrollo de la persona de Cristo. Acepta solamente los 4 evangelios canónicos porque afirma que la tradición no recibe más. Y otro aspecto a resaltar de Orígenes es que admite el bautismo de los niños como una necesidad, ya que él está de acuerdo con la práctica de la Iglesia fundada en la tradición apostólica. Advierte él que la Sagrada Escritura no se debe confiar solo a un juicio propio, sino que debe estar en la regla de la Iglesia instituida por Cristo. Él resalta la importancia que tiene la Iglesia dentro de la interpretación, porque la Iglesia ha recibido la luz de Cristo. Por eso solo ella ilumina, guía al bien juicio para interpretar la Sagrada Escritura. Muchas gracias.